En Líder Luján, en Planeta Terry, tenemos el gusto de saludar a Diego Moto, dirigente del Frente Patria Grande. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Bueno, buenos días a ustedes, a la audiencia. ¿Qué tal? Buen sábado. Bueno, Diego, debo decirte, pensé en invitarte al programa cuando lo escuché a Juan Grabois, que se postulaba para la presidencia de la Nación abiertamente, digamos públicamente, decía, bueno, yo voy a ser candidato o quiero ser candidato a presidente de la Nación. En momentos en los cuales, bueno, empiezan a delinearse, ¿no? Falta todavía, pero el año que viene hay elecciones presidenciales. ¿Qué te parece a vos que Grabois ya esté lanzado, digamos, presentado como candidato a la presidencia? Mientras que, perdóname, ya que estamos, te planteo la pregunta completa. Mientras que otros muchos estamos pensando en que quizás lo mejor que nos puede pasar es que el candidato del peronismo del campo popular sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ¿no? Como que se plantea ahí, de momento, esa disyuntiva. ¿Qué decís vos? No, obviamente a mí me parece muy bien lo que hizo Juan, lo que hizo Grabois. Yo, para darle un contexto, para darle un marco, porque todo tiene un contexto, digamos, ¿no? O un argumento. Nosotros creemos que, digamos, lo que se llamó la década dorada, digamos, ¿no? Los primeros años del siglo XXI, digamos, ¿no? No va a volver. O sea, no hay posibilidades de que esa época retorne, porque fue la coincidencia de tres factores que muy difícilmente vuelvan a estar alineados, digamos, ¿no? O sea, Estados Unidos mirando para otro lado del planeta, muy atento a lo que pasaba ahí en Irak, toda esa cosa. Los precios de lo que América Latina exporta en niveles récord, y una oleada de gobiernos populares o progresistas, como se le quiera llamar, en la región. Que esas tres cosas juntas vuelvan a pasar en los próximos 10, 15, 20 años, 30 años, es muy difícil, digamos, ¿no? Entonces, no hay tanto lugar donde volver, y de lo que se está discutiendo, o sea, lo que está discutiendo el campo popular, o lo que debería discutir el campo popular, o los que queremos un país no alineado o no subordinado a intereses yanquis, básicamente, tiene que ver con un nivel de actualización, ¿no? Un nivel de actualización en términos programáticos, y un nivel de actualización en términos también de liderazgos, digamos, ¿no? O de referencia, pero de liderazgos, por ahí es la palabra más correcta. Porque los liderazgos previos, en el caso argentino es muy clarito, digamos, ¿no? El liderazgo de Cristina está autorado por su injusta condena, y en términos programáticos, la verdad que pensar que es posible volver a armar digamos, un esquema de gobierno parecido a lo que fue en los 12 años de kirchnerismo anterior, es una quimera, no existe como posibilidad real. Entonces creo que Juan, o nosotros como fuerza, entendemos ese contexto, y bueno, y pensamos que la mejor manera posible de discutir una actualización de programa y una actualización de liderazgo es empezar a discutirlo, digamos, con tiempo, no especular, no hacer no saber que eso está ahí en el cajón, pero guardarlo y tener una estrategia más de simulación. Bueno, empecemos por ahí. Lo planteas en forma clara, me parece, que creo que nos puede servir para el análisis, ser sencillo dentro de un asunto complejo. Que es decir, bueno, hay que discutir programa y discutir liderazgo. Exacto. Empecemos por los programas, digo, que me parece que es lo que corresponde también, ¿no? Bueno, primero hablemos de cuál sería. Puedo decir, bueno, hay que actualizar el programa. La década ganada se dio en otras condiciones políticas, económicas, globales, y hay que discutir un nuevo programa. ¿Cuáles serían las bases elementales, digamos, de ese nuevo programa que ustedes están planteando desde Patria Grande, o empezando a delinear desde Patria Grande, discutiendo, me imagino que también hacia adentro, de qué estamos hablando, digamos? ¿Cuál debería ser el programa, por lo menos de salida del mileísmo, digamos, salir de esto, que está haciendo un daño bárbaro, que no está dejando ni remedio en la salita, para que seamos claros, no está dejando ni el remedio de la salita, es decir, que está armando toda una estructura, un andamiaje legal
que procura, o sea, ahora van a votar una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, digamos, para que nos demos una idea de en qué estamos, y qué complejo va a ser salir de esto. Pero bueno, ¿cuál debería ser este programa, básicamente, Moto? Sí, o sea, volviendo, ¿no? Ahí está también un poco lo bueno de que Grabois ya se ha salido, porque bueno, en todo caso, estamos empezando a discutir liderazgo en base a programa, digamos, ¿no? Yo creo que eso es algo que no suele darse así, o no siempre se dio así, digamos, ¿no? En el campo popular, y que es un buen reflejo en este momento. Hace un tiempo, ahora no sé, capaz 3, 4 años, hubo una buena charla de Grabois con Kicillof justo, cuando se presentó un libro de Juan, que hicieron una charla que estuvo muy interesante, creo que no me acuerdo bien si fue en La Plata o en algún lugar de zona sur del conurbano, pero está en YouTube. Y lo cito porque que Juan se haya postulado no quiere decir que haya un descarte, o que nosotros pensemos que Kicillof no es un buen referente, digamos, ¿no? En todo caso sí hay una consideración de que no está claro cuál es la hegemonía adentro del campo popular. Y después, ese día, en ese debate, un elemento central es si en un país post-Milei va a haber posibilidad de pleno empleo entre el sector público y el sector privado formal registrado, digamos, ¿no? Ese es un debate, creo que muy interesante, que venimos planteando como espacio nosotros, también por el origen que tenemos vinculado al movimiento de trabajadores desocupados, a la economía popular, etcétera. Entonces, nosotros creemos, por ejemplo, que no va a ser posible que por los adelantos tecnológicos, por la naturaleza del capitalismo, por lo que significa América Latina hoy en el mundo, más allá de que haya años de gobiernos populares, de mucho crecimiento, que no es posible que haya una tasa de ocupación parecida, por ejemplo, a momentos previos a la dictadura militar, digamos, ¿no? Donde la desocupación o donde el empleo registrado formal... Bueno, y tampoco a la que hubo con Cristina, para seguirte el planteo previo, ¿no? Entonces, hay un planteo nuestro que es, primero, dejar de hablar de planes, ¿no? Porque todo el mundo trabaja, digamos, ¿no? Entonces, la gente que está asociada a una cooperativa, la gente que tiene trabajo no formal, no es planera, es trabajadora de la economía popular. Y ahí hay un debate que es problemático, que es muy importante, digamos, ¿no? O sea, incluso mucha gente de nuestro campo, incluso gente buena, interesante, inteligente, honesta, luchadora, etcétera, considera que la economía popular o que el trabajo no registrado es casi un subsidio y no genera cultura del trabajo. Bueno, es hora de ponernos el pantalón largo, asumir que hay una realidad, que es que en este mundo en el que estamos nosotros y a la Argentina que vamos, va a ser muy difícil que todo el mundo tenga un trabajo de overol o de cuello blanco o de cuello azul. Y que entonces hay un montón de gente que va a vivir de lo que puede. Sí, pará, disculpame, pero no solo overol o cuello blanco, sino, a ver, decime si me equivoco, pero también tenemos que decir muchas veces un salario que alcance, vacaciones, aguinaldo, obra social. Bueno, pero por eso digo, ¿no? Todo un trabajo, el movimiento de la economía popular, que es de donde Grabois viene, yo también vengo de ahí, etcétera. El intento es como darle derechos y darle dignidad al trabajo de la economía popular, que no es un trabajo formal, digamos, ¿no? Entonces, la cooperativa que planteaban recién de que está terminando Alsina, digamos, ¿no? Sí. Bueno, esa cooperativa la fundé yo con Agustín Burgo en el 2007, digamos, ¿no? Y ahí con esa cooperativa se hicieron 200 casas. Y muchos de los compañeros de esa cooperativa, o que pasaron por esa cooperativa, bueno, tenían su tarjeta para cobrar en cajero, tenían obra social, tenían motributo. En los buenos gobiernos, cuando hubo gobiernos populares, se fueron de vacaciones a Chapadmalal, tenían sus vacaciones pagas. Entonces, bueno, no trabajaban en la Burco, no trabajaban en Bandenfil, no trabajaban en el Parque Industrial de Jauregui, pero conocieron lo que es un trabajo, por lo menos algunos rasgos de dignidad, dentro de lo que es la economía popular. Entonces, yendo a lo programático, ahí hay un debate, digamos, ¿no? Que nosotros queremos plantear con fuerza, digamos, ¿no? No hay trabajo y planes, no. Tenemos que reconocer que estamos en un país donde lo formal va a llegar a un porcentaje y tenemos que pensar en una economía mixta, ¿no? Y tenemos que exigirle al sector privado que no sea prebendario, que sea competitivo, que no la fugue, que le invierta, ¿no? O sea, darle condiciones y no tratar igual a la pyme que a Techín,
Pero decirle, loco, hagan capitalismo en serio. Capitalismo no es pido condiciones, la invierto y con lo que gano la fugo. No, pido condiciones, la invierto y la reinvierto, ¿no? Y me voy haciendo competitivo y voy generando que Argentina tenga industrias potentes, etcétera, etcétera. Un sector público que tenga gente comprometida, como los que vinieron recién, que le ponga ganas, digamos, ¿no? Que, bueno, y un sector de la economía popular que tal vez no va a tener el nivel de competitividad que va a tener una gran industria, pero que, bueno, genere cultura del trabajo, genere trabajo con derechos, digamos, ¿no? Y genere una perspectiva de futuro, digamos, ¿no? Bueno, nosotros creemos en que tenemos que construir un país con esa economía mixta, digamos, ¿no? Y pensamos que eso debería ser un acuerdo necesario para construir como frente de todo, fuerza patria, no sé, patria con fuerza, el nombre que tenga, hacia adelante. Ahí hay un elemento, digamos, ¿no? Otro elemento, no puede volver a pasar que la política de la deuda se discuta, luego vamos a suponer que gana Kicillof, bueno, y que gana en el 27, no podemos empezar a discutir qué hacer con el FMI en el 29, digamos, ¿no? Bueno, hay que discutir antes qué hay que hacer con la deuda, bueno, no sé. ¿Qué hay que hacer con la deuda? Bueno, Juan, o sea, nosotros creemos que a la deuda hay que discutirla políticamente porque es una deuda política, digamos, ¿no? Es una deuda política, una deuda que viola todos los estatutos del propio fondo en un momento mundial donde todos los estatutos multilaterales están todos están rotos. Entonces, bueno, una deuda que se dio políticamente se tiene que discutir políticamente y no técnicamente. Esa es nuestra postura. Ahora, si en Fuerza Patria todos nos ponemos de acuerdo en hacer algo distinto a lo que nosotros pensamos y es aceptable, bueno, capaz que firmamos también ese acuerdo. Lo que no puede pasar es que gobernemos sin saber qué va a pasar con el fondo y luego después el programa de gobierno no se pueda ejecutar porque hay que cumplir con el fondo, digamos, ¿no? Bueno. Claro, me parece que ahí también podemos marcar alguna otra diferencia con la década ganada, Moto, porque, bueno, en su momento Néstor Kirchner pagó la deuda directamente, dijo, bueno, ¿qué hacemos con la deuda? Y bueno, la pagamos, tengo la posibilidad de pagarla, la pago y me lo saco de encima. El próximo presidente de la Argentina, estoy de acuerdo con vos, que quizás sea Kicillof, digamos, no va a tener esa posibilidad de decir, bueno, pago la deuda y a otra cosa. No hay lugar a donde volver, digamos. Lo que pasa también, ojalá tuviéramos la posibilidad ¿qué hacemos con la deuda externa? Es algo que yo he escuchado toda mi vida política, desde niño. ¿Qué hacemos con la deuda externa? ¿Qué hace, no? Bueno, salvo aquel breve interregno que Néstor la pagó. Bueno, pero también era otro mundo, el FMI tenía otro peso. Bueno, yo qué sé, o sea, hay que mantener que mantener las banderas, sí, pero también hay que adecuarse a los tiempos, digamos, ¿no? Adecuarse a los tiempos no es dar de baja banderas. Pero el FMI de los 90 del consenso de Washington era un FMI con mucha más capacidad de presión, de control, etcétera. ¿Tendrá la capacidad, la posibilidad de la Argentina de tener otra posición en el concierto? O sea, al lado de lo que está haciendo Milei, bueno, que es un desastre, ¿no? Pero de tener una posición, bueno, más autónoma, más soberana, de aliarse, no sé, con Brasil, con México. Nosotros creemos que no estamos en un momento fácil, o sea, no va a haber posibilidad de hacer nada fácil. O sea, la política de Milei, ¿no? Yo me alío con los que tienen poder. Bueno, pero los que tienen poder hoy no están dispuestos a pagarle a los perritos falderos con inversiones, desarrollo, etcétera. Trump paga con extractivismo, paga con sumisión brutal. Entonces, si no hay ninguna alternativa sencilla para un país tercermundista como Argentina. Si se elige el camino de Milei, vamos a ser un país bananero, pero brutal, donde va a vivir bien el 3% de la población y todo el resto va a vivir para la mierda, digamos, ¿no? O sea, economías ilegales totalmente creciendo, impunidad judicial para los de arriba, la multiplicación de la forma Adorni de vida desde el punto de vista público. O sea, es lo que promete Milei, Trump, es convertirnos en Haití,
digamos, no es convertirnos en París, digamos, ¿no? Es convertirnos yo creo que no solamente, capaz que los que más preparados están son los sectores populares para vivir en un país parecido a Haití, digamos, ¿no? Los que menos, o sea, el 40% de clase media, aspirante a clase media, debería tener más claridad sobre ese punto, digamos, ¿no? Creo que ya lo estamos a tener sobre su bolsillo. Y si elegimos un camino más como el de Lula, más como el de Petro, como el de los Kirchner, etcétera, tampoco va a ser fácil, porque Estados Unidos está mirando la región de manera mucho más atenta que hace 15, 20 años. A nosotros nos llegan informaciones, por ejemplo, hay mucha CIA en Brasil, en función de las elecciones que hay en octubre. CIA, hay CIA en Brasil, o sea, ahora Bolsonaro, no sé cuál de todos los Bolsonaro, chanta, y ahora es candidato uno, el padre está preso, pero metieron, no sé si a un sobrino, un hijo, a quién. Y el dato es que está un montón, es más, que aflojó Trump su incidencia en Argentina porque está muy involucrado en Brasil para correrle el tablero a Lula. Entonces, Estados Unidos no va a dejar tranquilo a un gobierno nacional popular o a un gobierno que intente soberanía, digamos, ¿no? En Argentina. Entonces, quien venga va a tener que pelear. Quien venga va a tener que pelear, va a tener que estar dispuesto a pelear. Yo entiendo, digamos, ¿no? La política de dar buenas noticias, pero no estamos en un momento, en una etapa mundial en la que se va a poder gobernar dando buenas noticias, ¿sí? Vamos a tener que lograr hacer política entendiendo que hay que convencer a la ciudadanía de que son momentos mucho peores que otros y que tenemos que elegir entre arremangarnos y trabajar en función de un futuro soberano o confiar en que un dueño del mundo nos tire un hueso sabiendo que nos va a maltratar, porque esas son las opciones posibles en juego. En ese marco, discutir esto bien a cara descubierta, con dirigentes que están dispuestos y saben cómo dar disputas y dar peleas, yo creo que es correcto. Y además, discutir de cara a la sociedad que, bueno, o sea, nosotros obviamente hay que trabajar en función de lograr condiciones de bienestar y de lograr derechos, pero también hay que entender que estamos en un mundo que por 10, 20, 30 años va a ser peor que lo que hemos conocido. Bueno, en función de la candidatura de Juan Grabois por el Frente Patria Grande que vos integrás, Moto, ¿qué nos decís a quienes pensamos que, bueno, que lo mejor sería que... No es lo mismo ser líder que candidato tampoco, ¿viste? No es lo mismo un liderazgo que una candidatura. Pero bueno, a quienes pensamos que el liderazgo vacante en cierto sentido debe ser asumido, el liderazgo y la candidatura presidencial debe ser asumido por Axel Kicillof, porque es el gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires, que aunque nunca en la historia argentina un gobernador de la provincia de Buenos Aires haya logrado llegar a la presidencia por los votos, aunque prácticamente todos lo intentaron, de todos modos la trayectoria política de Kicillof es una base importante, que da bien en las encuestas, ¿no? En general por encima del resto de los dirigentes del campo popular, y que entonces eso nos permite tener mayor esperanza respecto de, por ejemplo, la posibilidad de ganar en primera vuelta, porque después del balotaje sabemos lo que sucede, y que bueno, que Grabois todo bien, pero nos parece que Kicillof es mejor candidato. Nosotros somos conscientes de que el espacio nuestro, espacio que encabeza Grabois, Patria Grande, Argentina Humana, etcétera, es un espacio más bien emergente, digamos, ¿no? Que no está del todo consolidado, que es un espacio joven. Eso somos, o sea, no tenemos un nivel de soberbia de decir, che, nosotros queremos ser nosotros porque todo el resto no talla. No, o sea, de hecho, cuando fue el 2023, nosotros como espacio estábamos promoviendo que el candidato sea Guado de Pedro, digamos, ¿no? Porque era un espacio con más trayectoria, ¿no? Más afín a Cristina, etcétera. Cuando el candidato luego no es él y es Massa, nosotros peleamos para tener una paso, digamos, ¿no? O sea, a lo que voy, no hay desde nuestro espacio una cuestión de como esa cosa de desdén hacia el resto. Sí nos parece que es muy importante poder asociar el debate de la candidatura con el liderazgo. Tayana fue un muy buen candidato. Ahora, eso no resolvió la sucesión de liderazgos en el marco de Fuerza Patria en el 2023, y eso
hay un álgebra en el voto, ¿no? Los seres humanos somos seres complejos, entonces cuando las candidaturas no están encarnadas en liderazgos, eso se transmite en una merma electoral. Y eso creo que tenemos que poder asumirlo. Digamos, pasó, ¿no? Eso con Tayana, ¿crees vos? Pasó eso con Alberto, pasó eso con Tayana, pasó eso con Massa, o sea, sí, digo, la política también tiene que ver con personas, o sea, se votan espacios políticos, pero se votan personas, digamos, ¿no? En esto de la sociedad dividida en tercios, o que hay un tercio más celeste y blanco, un tercio más gorilón y un tercio más fluctuante, ¿no? Que lo dicen muchos analistas, muchos sociólogos, yo tampoco soy experto, bueno, pero el tercio más volátil, bueno, también vota personas. Entonces, si Axel va a ser el candidato y logra llegar a ser candidato, habiendo generado mecánicas de construcción de liderazgo, porque discutió un muy buen programa, porque pudo construir con otros, porque se dieron mecánicas no de la rosca chiquita que puso, que sacó, sino bueno, de cara al pueblo, de sociedad, y si hay que armar alguna especie de interna abierta, partidaria, hacerlo, o sea, todas esas cosas creo que no lastiman, sino que ayudan a generar esperanza, que es lo que más necesita una porción muy importante del pueblo argentino para poder transitar todo lo que todos vemos a diario, digamos, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo cómo la miseria avanza, ¿sí? Para amplísimas porciones de Argentina, no solamente el 20% más pobre, el 30%. Hay muchísima gente que está teniendo que vivir peor, digamos, ¿no? En términos de ingresos, en términos también de relaciones sociales, etcétera, 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 violencia, de un montón de cosas. Bueno, la injusticia no genera rebeldía, la esperanza genera rebeldía, digamos, ¿no? Y empezar a discutir lo que viene, empezar a discutir para adelante, no tener miedo a discutir para adelante y a construir liderazgo para adelante, es lo que nosotros podemos darle a un montón de sectores del pueblo argentino para que transite todo este tiempo de miseria planificada que genera el gobierno de Milei. Bueno, va a haber que construir la alternativa. Estamos haciendo una encuesta hoy, ¿viste? Construir la alternativa, falta tiempo. Vos sabés que la mayoría de los no miré el minuto a minuto, pero hasta hace un rato, la mayoría de las personas que estaban pronunciándose en esta encuesta respecto a la construcción de una alternativa electoral decían que hay que hacer un programa, que lo importante es el programa. Me llamó un poco la atención, porque lo del programa político a veces parece hasta una antigüedad, sí. En estos tiempos de redes, de carucha y no mucho más. Sin embargo, bueno, el público nuestro, no sé si por anticuado o por intelectual, muy clásico. Llama a construir el programa. Y bueno, y vos hablás de la necesidad también de construir los liderazgos, como el de Grabois o el de Kicillof. Bueno, hoy el movimiento Evita expresó su apoyo a Kicillof, ¿no? Sí, en la semana se pronunciaron. Es una noticia importante esa, sí, que te la señalo porque, bueno, el movimiento Evita es como el hermano de ustedes, Moto, ¿no? Bueno, en cierto sentido. Y claro, o sea, por su Grabois y Pérsico estuvieron muy juntos en la construcción de la UTEP, de la CETEP. Claro. Luego, Juan tomó un camino más de liderazgo político, que Pérsico se quedó más en la economía popular. Sí. Pero por eso, a ver, de todas maneras, nosotros, dentro de lo que es el campo, el panperonismo, lo nacional popular en Argentina, etcétera, nosotros nunca tuvimos una postura de bandos, digamos, ¿no? De elegir un bando por sobre otro. Entonces, estamos con Massa, o estamos con Axel, o estamos con Cristina. Nosotros somos un espacio con identidad propia, digamos, ¿no? Porque Juan expresa la combinación, nosotros creemos, de los 2001eros de la economía popular, más lo nacional popular, más lo latinoamericano, la cuestión incluso, ahora que viene lo de Francisco, digamos, ¿no? Más humanista de Francisco. Entonces nosotros construimos una vertiente específica, propia, que es propia y que nos entendemos que no ha llegado a un nivel de masificación como otras, digamos, ¿no? Entonces somos conscientes de nuestro lugar. Ahora, desde nuestro lugar, y justamente tal vez porque no tenemos un nivel de responsabilidad tan alto, porque no es que tenemos una responsabilidad institucional tan grande, bueno, nos proponemos esta rebeldía, digamos, ¿no? Decir, che, ¿qué es lo que puede pasar en el 2027? Bueno, estaría bueno que lo que podamos construir para enfrentar a Milei, bueno, tenga ese brillo, logre generar esperanza. Entonces, eso, ¿cómo se genera esperanza en el pueblo? Bueno, con un futuro que impacte, ¿no? Hablando de problemas de una cosa medio abstracta, ¿viste?
vamos a construir la justicia social, la patria socialista, no sé, el concepto que vos quieras ponerle. Bueno, che, hablemos en el idioma de la calle, ¿sí? Y tratemos de que las personas que vayan a encarnar ese programa no salgan de una mesa de un octavo sótano con 3 lamparitas amarillas, digamos, ¿no? Bueno, que se debata de cara al pueblo eso, digamos, ¿no? Y que entonces quien encarna el programa tenga la legitimidad de haber transitado un proceso en el que nos animemos a hablar de liderazgos, Vamos a hablar de liderazgo seguramente, y como Diego Moto, dirigente del Frente Patria Grande. Gracias por venir a los estudios, Diego, siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, lo mismo con ustedes, ¿eh? Bueno, mis respetos.